Bueno, familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí? Espero que ande todo muy bien. Vamos a hacer un nuevo videíto, vamos a hablar un poco más y vamos a ir hablando cada día del alto rendimiento. Vamos a ir hablando cada día y yo poniéndome como ejemplo, ¿no? De las dos maneras que he competido, de las dos maneras que he vivido. Y quiero precisamente hablar un poco cómo eran mis partidos cuando yo jugaba bien y mal desde el ego y cómo eran mis partidos cuando yo jugaba bien y mal desde el ser. A ver, acá estamos en una bipolaridad totalmente contraria, ¿no? Una bipolaridad precisamente. El ego te lleva en una montaña rusa y el ser te hace ser estable. El ego se compromete con los resultados, el ser básicamente es siempre el mismo. El ego es emocional, el ser es presencia. El ego se frustra, piensa de más, el ser está con claridad y está precisamente en flow state, está viviendo el partido. El ego quiere resultados individuales y quiere que le vaya bien, el ser vive el partido. El ser básicamente está en total entrega ante el partido y que todo vaya fluyendo como debe de ir. El ego trabaja menos y se prepara menos y quiere más. El ser trabaja y no puede parar de trabajar y como consecuencia, desapegando los resultados, le vienen los resultados, porque los desapega, no los energiza, los atrae. Son dos mundos distintos, familia, son dos mundos distintos. Y quiero, bueno, precisamente un poco compartirles cuando yo era ego y los resultados en el momento del partido eran negativos. Ustedes no se dan una idea lo pensante que yo era, cómo yo pensaba, lo frustrado que me sentía, todo lo emocional que era. Me acuerdo que miraba el piso y estaba así con ira, con bronca y hasta hacía cosas que no tenía que hacer, como, no sé, por ejemplo, muy emocional. Nunca fui alguien de pasarme de la raya con el maltrato a otro jugador, eso nunca me gustó. Sí que lo he hecho siendo ego, siendo ser, jamás en la vida, jamás en la vida. Siendo ego en algún partido, que es lo más típico, ¿no? Y lo más normal, que cuando te estén cagando a pelotazo, uno se sienta frustrado y empiece a hacer idioteces. Esa filosofía del ruido, del deporte, es la filosofía más débil que existe en un deporte. Que el entrenador, como tantos jugadores, incentiven a pegarle al equipo contrario porque lo están cagando a pelotazos y ustedes están frustrados, de verdad que es lo más bajo de lo más bajo que existe. He tenido entrenadores que lo han mandado a hacer, he tenido compañeros que siempre lo hacían y era como que en un punto era que yo también decía, basta loco, no peguemos, basta. Basta porque, ¿qué estamos haciendo? Es un papelón lo que estamos haciendo. Porque es la realidad. Es lo más bajo y es lo más triste y sobre todo es lo más débil, porque termina demostrando tu frustración emocional, termina demostrando tu frustración emocional, termina demostrando tu debilidad mental, termina demostrando cómo actuás y qué más termina demostrando. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Entonces todas esas personas que piensan que por pegar y poner huevo y por que, loco, por lo menos bajemos una mano ya que nos sacan 20 o que vamos 3-0, estás demostrando quién sos y a mí me haces, digamos, vos me reflejás que sos de lo más débil, que sos de lo más maricón que hay como ser humano y como jugador profesional. Sos lo más débil y maricón que existe. Esa es la realidad. A mí lo que me hacía hacer era como tomar malas decisiones, ¿no? Enojarme con mis compañeros, enojarme con el entrenador, enojarme con los árbitros. O sea, con los árbitros eran mi enemigo. Antes del partido yo veía quién eran los árbitros y por medio de eso yo ya estaba energizado de una manera, viene este, no puede ser, no, la verdad que hoy estoy al horno. O sea, por favor, familia. Y yo hasta el último partido que competí, recuerdo de compañero de estar pensando un día antes quién eran los que nos iban a dirigir. O sea, hay que entender que es cómo nos energizamos y es cómo nosotros pensamos ante las cosas y cómo sentimos. Entonces, ¿qué ganás
energizándote con los árbitros que ya van a venir al partido, que te están por dirigir y que te van a dirigir. ¿Qué ganás energizándolo de esa manera? Negatividad absoluta en emociones, en pensamientos y te saca del partido, te saca de la presencia, te saca de donde tenés que estar. Estás distraído, estás con la atención y la energía en otro lado que no es en donde tiene que ir, que es en vos y en el partido, en tu presencia, en lo que tenés que hacer. Está en el árbitro, está en los 2 errores que hiciste. Entonces, es algo muy contaminante. Fíjense cómo el ego opera y viene a perturbarnos. Tenemos que entender de que está el ego que viene a distorsionarnos y a perturbarnos, y después está el ego que nos empuja a ser mejor. Que está bien ese ego, pero tenemos que empezar a detectar cada vez más cuál es el que nos contamina, que por lo general es el que más invade en la sociedad, en el mundo y a las personas. También cuando era ego y tenía errores, o sea, y cuando los partidos eran de resultado adverso, la frustración que yo sentía tanto dentro de la cancha como tanto afuera cuando salía era muy grande. No estaba en el partido, estaba en mi mente, sentado en mi mente, vibrando una emoción negativa, ya sea cual sea, de frustración, de miedo, de ira, hasta de orgullo mismo porque me sacó, o porque yo tengo que estar, o porque para qué me saca. Y es como que constantemente uno está retroalimentando una emoción negativa que por medio del pensamiento no estás presente, no se está claro. No se está claro. Y es muy contaminante porque nos quita la energía, nos saca la atención y el enfoque de lo que tenemos que hacer. Después también, a ver, es como que me pongo a pensar y, ¿viste? Y es como que es una constante, es una constante. Me hacía también vibrar, por ejemplo, al principio me acuerdo cuando empecé a escalar las categorías, las primeras temporadas de cada categoría, fue como que el miedo a tope, en los primeros años estoy hablando, a tope. Pero ese miedo porque yo no estaba realmente con la confianza interna y con la preparación que requería. Entonces, al entrar a la cancha, la verdad que el ego a mí me atacaba por el miedo y me acuerdo que era como que necesitaba por lo menos los primeros 5 o 6 minutos para entrar en juego. Y es una locura eso. Eso de estar con el mindset de que necesito 5, 6, 7 minutos para entrar en juego es algo también, una creencia que es muy contaminante porque, a ver, es constantemente. Es algo que tenemos que estar constantemente presente. Eso es una falta también de no autoanálisis. Es una falta de no darse cuenta de que eso lo tiene que trabajar, ¿me explico? Porque quedarse en ese pensamiento y en esa creencia te va a llevar toda tu vida, toda tu carrera de que vos necesitas 5 minutos para entrar, digamos, en ritmo. Y es de lo más contaminante, lo sé porque yo lo tuve y lo sé también por compañeros que siempre es como que los primeros cuartos es ahí y después aceleran. O sea, estás regalando todos los primeros cuartos de toda tu carrera. Ponete a pensar, si regalo 5 minutos por partido, en 50 partidos, o en 30, por tantos años, ¿cuántos minutos estás regalando? ¿Cuántos minutos estás regalando? Entonces hay que empezar a entender qué es lo que nos debilita en creencias, en maneras de actuar, ni hablar en pensamientos y en emociones de momento, para empezar a cambiarlo por creencias, maneras de actuar, pensamientos y emociones que constantemente nos hacen sentir de una manera bien y cada vez mejor. Pero ahora, ya, en este momento, ¿se entiende? Como aprovechar cada momento, aprovechar cada segundo, estar con presencia y claridad constante. Los partidos que eran buenos, cuando yo jugaba con el ego, era como que el entrenador era más lindo, los árbitros eran más buenos, me llevaba bien y hablaba con los árbitros, yo era Ray Allen, Kobe Bryant y Allen Iverson juntos, me llevaba mejor con mis compañeros, tenía ganas de salir a comer, cuando los resultados eran adversos no me quería ir a comer, no me importaba si estaba mi familia, mi novia, yo como salía y dependiendo de la frustración que tenía, terminaba decidiendo. Si yo no quería ir a comer y estaba con mi novia y con mi viejo, no íbamos a comer, porque yo salía del partido así. Es un egoísmo absoluto, es un egoísmo, pero a ver, sumamente contaminante de todo, familia. Es una porquería el ego. Nos mete en una energía en la cual nosotros no nos damos ni cuenta de lo que hacemos y también que las personas que están alrededor nuestro se tienen que bancar lo que nosotros somos, porque somos eso, somos eso. No solamente que nosotros nos hacemos mal a nosotros, sino que también generamos un impacto al alrededor nuestro.
Entonces, no solamente tenemos que hacerlo por nosotros de trabajo, sino por los de al lado, ¿no? Por la familia, por la pareja, por los hijos, por hasta el mismo equipo. Pero hay que entender eso, ¿no? Que hasta con los más cercanos nosotros no podemos ver actitudes que realmente son muy negativas que tenemos. Por eso tenemos que entender de cómo trabajar cada vez más esa parte negativa. O sea, es imposible no recaer en lo negativo cuando se me viene el pensamiento de poder sacarle cada vez más la careta, porque es lo que más se necesita escuchar, ¿no? Es lo que más se necesita escuchar. Con resultados positivos, vuelvo, repito, los árbitros más buenos, los compañeros eran todos mis mejores amigos, el entrenador era el mejor. Cuando ganábamos y yo jugaba bien, salgamos a comer, obviamente, sí, dale, que va. Me gustaba hablar más. Por lo general me gustaba, en realidad, me llevaba a poner más el trabajo si los resultados eran positivos. Si los resultados eran negativos, no tenía tantas ganas de poner el trabajo, me costaba mucho más. Cuando eran positivos, listo, estoy en mi momento. Y me daban ganas de entrenar más. Hay que entender de que no hay momentos. No hay momentos. Si vos te mueves por momentos, te estás moviendo por resultados. Acá no hay momentos. Acá nosotros somos. Entonces, constantemente acá, los momentos vienen a nosotros y nosotros los creamos. Y cuando vos lo estás creando y estás en los momentos, vos ya venís trabajado. Entonces, como que hasta lo vivís con una presencia mucho más grande. Es como que estás en otra energía, en otro flow, porque lo estás creando, lo creaste. Acá no lo creaste. Acá es como que es todo más cortoplacista. Me deprimo, estoy bien, me deprimo, estoy bien, me deprimo, estoy bien, me deprimo. Es como una montaña rusa que por eso los jugadores y la persona no llegan a sustentar tanto lo que hacen, no aguantan hacerlo perdurar en el tiempo, cada vez mejor, de a poco, porque con esta filosofía de hacer todo así, hay una inestabilidad absoluta, que esa inestabilidad está en la persona y está en la vida de la persona, en cómo piensa. Entonces, es básicamente todo color de rosa con los resultados positivos y todo oscuro y gris con los resultados negativos. Con el ser, o sea, con el ser precisamente jugás todos los partidos iguales. Con el ser precisamente estás en presencia de claridad, estás enfocado, estás, digamos que, sumamente preparado. Los partidos no dejan de ser un examen de cómo nosotros nos venimos creando, de cómo nosotros venimos siendo. Entonces, cuando los resultados no se dan, sabemos que nosotros tenemos que seguir perfeccionándonos. Aceptamos, entendemos la aceptación, entendemos de que el partido es perfecto, entendemos de autoevaluarnos, entendemos de analizarnos, entendemos de ser responsables. Acá somos víctimas, acá echamos culpa en los resultados negativos. Cuando a nosotros nos va mal, es culpa del entrenador, del compañero, del árbitro que me sacó, y es absolutamente culpa de todo. Acá nos responsabilizamos por absoluto. No digo que por acá, cuando nosotros seamos y estemos así, en esta vibra, no cometamos algún error del ego, sin duda, porque me saqué en un momento con el árbitro. Pero te va a pasar una vez en miles de partidos y que vos después te das cuenta y decís, ¿para qué me metí con el árbitro? Porque ya empezás a cambiar tu energía, tu vibra, y cuando entran energías de este lado, te das cuenta de que hiciste cagada. Te das cuenta de que fue tu responsabilidad de energizarte de esa manera, porque lo pensaste, porque estabas frustrado, porque te pasó tal cosa. Entonces, acá la frustración es mucho más difícil que llegue. Pero a mí también, siendo sumamente y teniendo todas estas creencias, hubo partidos que me he puesto a discutir con el árbitro y he partido que me he sentido frustrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo salgo 2 segundos al banco y cuando puedo tomar un respiro y detecto esa energía en mí, digo, qué boludo que soy, ya sé que no tengo que gastar energía en los árbitros y me estoy energizando de mala manera porque me frustré por esas 2 jugadas. ¡Pum! Ya en ese momento te cambiás, en ese momento tu energía vuelve a mutar y estás en el partido nuevamente. Acá no estás en el partido, acá te vas de partido. Y tanto negativamente como positivamente, acá también tomás malas decisiones. Hasta teniendo el mejor partido, te lleva a tomar unas malas decisiones por estar acelerado y por estar en esa vorágine de montaña rusa hacia arriba. Acá sos más presente, estás más claro, estás como más viviendo el juego. Acá se vive el juego. Acá se quiere manipular, acá se quiere como controlar. Acá precisamente uno quiere que las cosas sean de una manera. Acá nosotros estamos ya creados, estamos ya preparados, ya sabemos lo que somos, ya sabemos
que vamos a jugar en total entrega y aceptación ante el partido, entonces dejamos que el partido fluya y precisamente caminamos y vivimos el partido. Y no hay, a ver familia, no hay cosa más linda que poder caminar, vivir el partido sin esperar nada a cambio. Porque ustedes son un jugador que están contratados por algo, tienen un rol y que este cambio de perspectiva no les va a modificar en absoluto lo que a ustedes les va a suceder dentro de la cancha. La pelota le va a llegar de la misma manera. El partido va a fluir de la misma manera. Por algo estás contratado en ese equipo y por algo estás en ese rol que hoy en día te toca y por eso te contrataron. Lo que tienen que entender es cómo nosotros operamos el partido y nosotros cómo vivimos precisamente el juego. Vivirlo de este lado, te van a llegar las mismas pelotas, te van a llegar las mismas situaciones, te va a llegar todo lo mismo, pero vos vas a estar energizado de una manera totalmente distinta, vas a estar más claro para actuar, vas a estar más presente, vas a estar más preparado. Cuando las cosas no salen y los partidos fueron resultados adversos a como queríamos, nos vamos tranquilos y en paz. ¿Por qué? Porque aceptamos y es todo perfecto para nosotros estudiarnos en qué fallamos. ¿Y por qué todo es perfecto si fallamos? Porque vos tenés que mejorar eso para en el futuro no volver a fallar con lo mismo. Entonces vos ahora empezás a llevar una energía en que tenés que mejorar eso y puede pasar un partido más, puede pasar en el próximo mes 2 veces más, pero después eso desaparece porque llevaste una atención, lo detectaste y lo trabajaste. Entonces eso te termina convirtiendo en un mejor jugador. Pero si uno no acepta y si uno está precisamente en el lado contrario, no puede ver absolutamente nada de esto. No puede ver absolutamente nada de esto, familia. Son dos polos opuestos, literal. Acá los partidos que realmente nos va como resultado muy como nosotros queremos, muy así de decir, ¿cómo jugué hoy? Realmente empezás a conectar cada vez más con el potencial y con lo que vos verdaderamente podés hacer dentro de la cancha. ¿Se entiende? Y que consiste estudiarnos para llegar cada vez más a ese jugador que la rompió toda. ¿Se entiende? Entonces, constantemente nosotros nos estamos observando, analizando para saber qué hicimos, cómo llegamos enérgicamente, cómo fue el partido, qué fue lo que me hizo sentir bien, cuál fue el momento que en un momento me fui un poquito del partido y qué fue lo que me hizo sentir mal, cómo llegar más a esa energía, cómo llegar más a esos momentos en el juego, cómo llegar más a esas situaciones que a mí me potencia, que yo me siento cómodo, que yo fluyo, que yo ahí soy, es mi lugar seguro. Entonces, vos mismo te vas analizando y te vas creando a base de querer ser ese jugador que la rompe toda. Entonces, es constante una observación y un estudio de nosotros mismos para con los resultados, sean adversos o sean sumamente potenciadores, porque podés ser más. Entonces, constantemente, mediante la aceptación y que todo es perfecto, nosotros nos analizamos y nos mejoramos constantemente para ir en constante progresión, tranquila, sin querer que sean las cosas ya, solamente fluyendo, caminando, yendo, caminando tranquilo, yendo, mejorando, desde ese punto de observación. Y lo clave es que nosotros tenemos que controlar las emociones por medio de el pensar mejor y tener creencias que no nos hagan sentir emocionalmente bajos y después revalidar todo esto, porque la emoción y la energía nuestra se revalida con los comportamientos. ¿A qué voy con esto? En que muchas veces cuando nosotros nos sentimos emocionalmente bajos, lo que primero vamos a traer van a ser los pensamientos y esos pensamientos a nosotros nos van a llevar a actuar. Entonces, tenemos que realmente salir de comportamientos que producen las emociones y los pensamientos negativos. Hay que sacar cada vez más. Cada uno debe estar en un punto, cada uno está en un punto y cada uno debe de saber qué es lo que precisamente debe de empezar a dejar de hacer. Porque eso precisamente lo que hace es alejarte y llevarte la energía cada vez más a menos. Por ejemplo, juego mal, salgo a comer enojado, tomo alcohol, como a morir, salgo de joda, al otro día me levanto a las 2 de la tarde. Un desastre. Lo hice 10 años de mi carrera. Un desastre, familia. Un desastre. ¿Qué estudio va a haber ahí? Va a haber excusa,
va a estar toda la noche hablando del partido, va a estar hablando va a estar comiéndote la cabeza con el partido, con las boludeces, y si no es que es capaz con la salida. Es como que, familia, a partir de las 10 de la noche, y para los deportistas que terminan después de las 10 de la noche los partidos, no hay nada sano. No hay nada sano y no hay nada que sirva. Es más, te diría que a partir de las 9 de la noche, 9 y media, no hay nada sano en el mundo. No hay nada sano. De lunes a lunes no hay nada, absolutamente nada sano a partir de esa hora en adelante. Terminás de jugar, que es lo mejor para tu progreso, para tu evolución, para materializar el jugador que vos querés. Te volvés a tu casa, come lo que tenés que comer, te vas a dormir, al otro día nos ponemos a estudiar el partido, nos ponemos a estudiar nosotros, nos ponemos a estudiar las emociones, nos ponemos a estudiar cómo pensamos, vamos al gimnasio, comemos sano, seguimos en ese trabajo, seguimos en ese trabajo. Ese es el camino para salir de los comportamientos que precisamente la frustración y las emociones negativas nos hacen ir y nos llevan a hacer cualquier pavada que va en contra de ese jugador profesional de básquet, que va en contra de ese ser. Entonces hay que empezar a entender y discernir cada uno en su vida qué es lo que se está dejando pasar, qué es lo que está obviando en tema de comportamientos cuando se frustra. Hay gente que se pone a jugar a la Play 5 horas, hay gente que se va al casino, hay gente que se pone a tener sexo hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana con una mina. Hay gente que... Y todo eso la verdad que no suma en absoluto, no suma en absoluto. Lo clave es ser responsable, lo clave es hacer las cosas de manera no de escape, ¿bien? No digo que no tengan sexo, no digo que no salgan de vez en cuando a comer. Yo soy cero alcohol y la verdad predico cero alcohol, pero por absoluto. La timba saque, pero ni en pedo. No digo que no puedan jugar un rato a la Play. El tema es el exceso y el tema es cuando uno lo utiliza de escape, para precisamente, ¿no?, escapar de esa emoción y ese pensamiento negativo. Afrontemos, familia. ¿Cómo se afronta? Precisamente haciéndose responsable y buscando herramientas para salir de esas emociones y de esos pensamientos. Porque por cómo estás pensando, te energizás de esa manera negativa. Porque estás con los resultados y por jugar mal, te energizaste como el culo. Estás teniendo un sistema de creencias del ego. El ego te quiere así, te quiere distorsionado. Entonces tenemos que empezar a poner el trabajo y elevar nuestra conciencia para que los resultados a nosotros no nos toquen y podamos vivir chill, vivir tranquilo. Te prometo, pero te prometo que podés tener 2 o 3 partidos malos e irte en paz a tu casa y seguir trabajando. Y que no te perturben absolutamente nada. A mí me pasó, yo lo viví y vivo así. Me suceden cosas en mi vida y es como que no me tocan, no me tocan, no me tocan. Aceptación, entrego, todo es perfecto, analizo cómo va, listo, se sigue la marcha. Constantemente, porque no es el deporte, somos nosotros ante la vida. El deporte, la pareja, los amigos, los proyectos, el dinero, el auto que te chocaron, las zapatillas que se te rompieron, son todas cosas externas a nosotros. Es como nosotros operamos ante las cosas. Entonces eso es lo fundamental, empezar a operar de una manera que nosotros nos energicemos y estemos viviendo la vida bien, chill, tranquila. Porque ahí es donde está el progreso, ahí es donde está la visibilidad, ahí es donde está la claridad, ahí es donde está la aceptación, ahí es donde está la presencia, ahí es donde está todo es perfecto, ahí está Dios, familia, ahí está Dios. Así que familia, me encanta compartirles, la verdad que es un video que son 2 caras, son de verdad que una vida en el infierno y una vida en el cielo. Es el famoso dicho, ¿no? El de que, ¿cómo es que dice? Bueno, en fin, como que las personas viven en el cielo o en el infierno. ¿Pero por qué? Es por cómo piensan. Y que por cómo piensan es cómo ellos pueden vibrar y sentir. Entonces, si vos estás de este lado, va a vivir en el infierno, y si estás de este lado, va a vivir en el cielo. Así que familia, es una constante, es un camino hermoso la vida, tenemos que entenderlo en frecuencias y en cómo empezar a tener las creencias que nos hagan sentir bien para caminar en paz. Nos vemos en el próximo video.